Hola, ¿qué tal, hermanos? Soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, y pues bueno, estamos estudiando acerca de qué es el Evangelio. Esta es la segunda parte. Y bueno, hermanos, la palabra Evangelio, como ya lo hemos dicho, son las buenas nuevas. Y dice, ya que no podemos entrar a la presencia de Dios debido a nuestra suciedad, Él envió a Jesús a morir por nuestros pecados y al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Primero a los Corintios 15 del 1 al 4 nos habla y nos dice, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí podemos ver en ese pasaje acerca del Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Jesucristo destruyó la barrera del pecado al morir en la cruz y resucitó triunfando sobre la muerte. Mucha gente cree que Jesús murió y resucitó, pero ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Cómo fue que su muerte derribó la pared entre Dios y el hombre? Y pues bueno, vamos a estar estudiando acerca del problema. Dios tiene que castigar el pecado. La Biblia nos enseña que siendo Dios santo y justo, Él tiene que castigar al pecado o al pecador, ¿verdad? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Dios tiene que derramar su ira sobre el pecado. La justicia de Dios requiere que el hombre pague por los pecados que ha cometido contra el Dios santo, y eso por medio de sufrir la condenación eterna. Mateo 25, del 46, y segunda a los Tesalonicenses, del capítulo 1, versículo 8 y 9, como también Apocalipsis 20, 10, 15. Ahora vemos en tres palabras la manera en cómo Cristo nos libró de la ira de Dios por medio de su propia muerte. La primera palabra es imputación. Cristo llevó nuestros pecados sobre sí mismo. El primer paso en la redención del hombre era que Jesucristo llevara los pecados del mundo sobre su propio cuerpo. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, Dios tomó todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, y los puso, o sea, imputó, ¿verdad?, sobre Cristo. Se colocó, se puso sobre Cristo. Dice en Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién está diciendo que es ahí? Es Jesucristo, que llevó nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, para que seamos justificados. Y vamos a ver esa palabra más adelante. Jesús llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. Ya que Dios debe castigar el pecado, ¿a quién castigaría? Y bueno, la segunda palabra es sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. Porque Dios tiene que castigar el pecado, Él derramó su ira sobre Jesús en lugar de nosotros. Jesús llegó a ser nuestro sustituto. Él fue castigado por nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías 53:5. También Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Dios castigó a su propio Hijo Jesús en lugar de usted, en lugar mío, en lugar de toda la humanidad. El tercer paso es la satisfacción. Esto es propiciación. La muerte de Cristo pagó todos nuestros pecados y satisfizo la ira y la justicia de Dios. Ya que Jesús murió por nuestros pecados, la justicia de Dios fue satisfecha. Cristo pagó por todos los pecados del hombre, y quien decida aceptar ese pago nunca tendrá que experimentar la eterna ira de Dios que viene sobre los pecadores. La cuenta está cancelada, ¿verdad? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 10 al 11. También dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La frase consumado es era una expresión usada en Roma en el tiempo de Cristo para referirse a una deuda que había sido cancelada. Cuando Jesús dijo estas palabras al morir, estaba diciendo que Él había hecho el perfecto, completo y el último pago por el pecado. Colosenses 2 del 13 al 14. Así Jesús ha derribado la barrera de entre Dios y el hombre, porque pagó por los pecados por medio de su propia muerte. Y bueno, hermanos, acerca de la propiciación, que es de igual manera, ¿verdad? Acerca de la propiciación y la expiación, dos palabras muy interesantes que las vamos a estar viendo en el siguiente video. Así que, hermanos, no se olviden de suscribirse a este canal, Seguidores Bautistas, como también, hermano, denle like, por favor, a este video y a los otros que estaremos subiendo. Me despido, soy el pastor Leonardo Rivas, en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos las gracias. Dios les bendiga.